El anime inicia dentro de las oficinas de la primera división de investigación. Allí vemos a la jefa de detectives, Amamiya, muy preocupada porque se reportó una nueva víctima. Debido a ello, asigna a los distintos detectives al caso, aunque decide excluir del caso a Tatomaru Ishiki, porque luego de fracasar en anteriores investigaciones, solo sería un lastre para el equipo. Posteriormente observamos a Ishiki muy triste porque todos se han reído de él. Por lo tanto, Kiku le advierte que si no demuestra buenos resultados, pronto lo van a echar de la primera división. Debido a eso, le revela que existe un detective privado que puede ayudarlo. Horas más tarde, Ishiki visita el edificio donde nuestro protagonista, Ron Kamonohashi, un joven muy desalineado con una extraña actitud que hasta parece ser un loquito, trabaja como administrador. Allí nuestro chico pelicastaño descubre que la actitud de Ron será un poco problemática, porque está sumido en la depresión, ya que por su propio bien, decidió aislarse de toda la información proveniente del exterior. Sin embargo, tras varios intentos de contarle sobre el caso sin resolver de los asesinos en serie, decide marcharse. Aunque antes de salir del hogar de Ron, descubre que él es un excelente detective, cuando sin mucho esfuerzo nuestro chico le revela que sabe todo lo que hizo antes de venir, e incluso cómo fue criado desde pequeño. Pero, aunque lo intentó, Ron continuaba negándose a ayudarlo, hasta que de repente Ishiki recibió una llamada de Amamiya, la cual informó que se reportó una nueva víctima, lo que provocó que Ron, al escucharla, sienta la obligación de ayudarlos. Seguidamente vemos a nuestro chico intentando resolver el caso que Ishiki no podía, recostándose junto al nuevo cadáver que se encontró, lo que le permitió en tan solo 3 minutos hallar al culpable. Pero antes de capturarlo, necesita infiltrar a su nuevo amigo a cierto lugar, y para ello, necesitan comprarle ropa nueva para que parezca un ricachón. Finalmente, el prota logró su cometido infiltrando a Ishiki en una barbería, y justo antes de que el barbero asesino acabara con la vida de Ishiki, lo sorprendió tras forzar su cerradura. Por lo tanto, de forma asombrosa, le contó tanto a él como a Ishiki cómo fue que lo descubrió. Ron les revela que las víctimas eran asesinadas solo de la forma en que un barbero podría hacerlo, porque en ningún momento se encontraron rastros de drogas o signos de oponer resistencia, debido a que el asesino utiliza el lavacabezas como arma al llenarlo de aire con poco oxígeno, lo que significa que usaba agua caliente sobre hielo seco para crear dióxido de carbono. Luego le confiesa que detectó el patrón en común en todas las víctimas, los cuales eran hombres que pensaban ir a una fiesta. Por eso necesitaban pasar por un barbero que les arregle su apariencia. Posteriormente, tras capturar al barbero, descubrimos que Ron posee una habilidad especial con la que, al presionar a las personas, logra manipular sus acciones, lo cual causó que el barbero intentara quitarse su vida al saltar del edificio, aunque gracias a Ishiki la tragedia se evitó. Ron, al presenciar eso, se puso muy feliz y tras evitar que ambos mueran al caer del edificio, le confiesa a Ishiki que se le ocurrió una gran idea para que puedan trabajar juntos. Unos días después podemos ver cómo Ishiki se dirige nuevamente a la casa del prota, y al observar que nuestro pelicastaño regresó, se emociona creyendo que tiene un nuevo caso, aunque Ishiki le dice que solo ha venido para ver cómo se encontraba, lo cual provocó una gran tristeza en nuestro chico. Posteriormente, Ron se queja de que Ishiki está desperdiciando el talento del mejor detective de Blue, la cual es una escuela especial a la cual el prota asistió y se convirtió en el mejor del lugar, aunque también le confiesa que tras la muerte de algunos sospechosos fue expulsado, y además le quitaron su licencia de detective, lo que implica que si es descubierto investigando algún caso importante, será condenado a muerte por Blue, por lo que el prota le revela a Ishiki que piensa usarlo como fachada para que pueda investigar tranquilamente, y así evitar ser condenado a muerte, aunque él, al escuchar que será una marioneta, se queja, solo que al pensarlo bien, decide aceptar, porque será de ayuda para su carrera. Más tarde, ambos se dirigen a investigar el caso de la alcancía robada que le fue asignado a Ishiki, y luego de interrogar a las hermanas que viven en la casa donde fue el robo, nuestro chico decide destruir la alcancía para que Ishiki envíe los trozos al forense y que así puedan buscar huellas. Horas después podemos ver que Ishiki se sorprendió al descubrir que no existen huellas de la hermana menor en la alcancía, y el prota le confiesa que eso ya lo sabía, aunque de repente Ishiki se percata de que se encuentra frente al caso que investiga a Amamiya, la cual al verlo lo regaña porque antes le dijo que no viniera. Seguidamente Ron le indica a Amamiya que su caso será resuelto por Ishiki, y luego decide recostarse junto al cadáver que investigan, lo cual permitió que minutos después Ishiki le explique tanto a su jefa como a las hermanas de antes cómo resolvieron sus respectivos casos, por lo que el pelicastaño les informa que ambos casos se relacionan, debido a que la hermana mayor fue quien asesinó al hombre que hallaron, ya que él era un acosador y tras perseguirla hasta dentro de su hogar, no tuvo otra opción más que golpearla con la alcancía de su hermana. Finalmente, ella confesó el crimen, lo que provocó que Ron utilice inconscientemente su poder para que ella se ahogara en el río, aunque Ishiki al oírlo, rápidamente intenta detenerlo, solo que ya era demasiado tarde. Por lo tanto, Ishiki se lanza hacia el río y logró salvar la vida de la joven
joven, lo que alivió a Ron cuando despertó viendo que nada grave había sucedido. Por otra parte, en la junta directiva de la Academia Blue, la directora Aime Emerich es informada sobre que posiblemente Ron Kamonohashi ha vuelto a ejercer de detective. Debido a ello, la directora ordena abrir una investigación para conocer la verdad y al oírla, el profesor de rastreo Spitfires se ofreció a cumplir con su petición. Varios días después podemos observar tanto al prota como Ishiki viajando hacia las aguas termales de Eritreas, luego de que nuestro chico se haya ganado el viaje en una lotería. Sin embargo, nada más llegar descubren que en realidad no era lo que esperaban, porque su alojamiento es el edificio anexo de las termas, el cual está muy destruido y abandonado. Pero de repente son recibidos por los extraños dueños del lugar y por Spitfire, el cual finge ser otra persona para investigar al prota, aunque rápidamente demuestra sus grandes habilidades como detective al agradecerle a Ishiki por su trabajo de policía, ya que con solo ver sus zapatos se percató de su profesión. Rom al oírlo le pide a Ishiki que no se deje engañar, debido a que esa información la sabe porque lo leyó de la hoja de inscripción. Por esa razón, Spit se disculpa por su broma y los invita a ingresar a la posada. Posteriormente los chicos se disponen a tomar un baño de aguas termales luego de un intento fallido de jugar al tenis de mesa, aunque de repente, sin que se lo esperen, se asombran al ver que la jefa Mamilla ingresó al baño sin nada de ropa, lo que la hizo avergonzar demasiado ya que se equivocó de baño. Al día siguiente, observamos como todos en la posada quedaron asombrados al descubrir que Sachiko, una de las mujeres que estaban alojadas en el lugar, apareció muerta en el baño de mujeres, lo cual provocó que su esposo se vea muy afectado por la situación. Mientras tanto, Mamilla, asumiendo su rol de policía, comienza con la investigación y descubre que ya lleva varias horas muertas. Por lo tanto, Ron, apoyando su deducción, decide participar junto a Ishiki de la investigación. Sin embargo, de pronto Spitz interrumpió a todos para revelar que la única persona trabajando entre la medianoche y las 2 de la mañana, la presunta hora de la muerte, era él. Por lo tanto, les recuerda que él estaba observando cómo todos jugaban al juego de mesa que trajo nuestro chico, aunque la detectiva Mamilla fue la única que regresó a su habitación, lo que la transforma en la principal sospechosa. Pero Ron le advierte que ella no es la culpable, lo que significa que otra persona de los presentes en el lugar sí lo es, y por ello les asegura que en breve les demostrará que sus palabras son verdaderas. Ante esta situación, Spitz se regocija de que será muy fácil atrapar a Ron, aunque se llevó una gran sorpresa cuando el prota les revela a todos que en realidad todo lo que dijo fue lo que Ishiki le contó, por lo que ahora Ishiki cree que está en graves problemas porque tiene que explicar lo que piensa Ron, aunque el prota le asegura que teniendo en cuenta la leyenda del lugar, sumado al dibujo que encontraron de la misma y las hojas que tiñen el agua, ya poseen todas las pistas necesarias para hallar al culpable. Seguidamente Ron les demuestra que la detective no conocía la leyenda que envuelve a estas termas, y debido a ello, considera que no es culpable, porque nunca podría hacer que el crimen se pareciera. Luego, sorpresivamente le pide a Ishiki que le diga quién es el verdadero culpable, pero él, sin saber qué hacer, comienza a ponerse nervioso, aunque de pronto una de las presentes les cuenta que vio algo extraño de la noche anterior cuando volvía a su habitación, ya que el lugar del asesinato estaba cubierto de una rara niebla blanca que parecía un espíritu. Finalmente, tras aclarar momentáneamente la situación, a Mamilla se acercó a Ishiki y tras esforzarse para agradecerle por salvarla, le revela que desde ahora será el encargado de la investigación porque ella aún es una sospechosa. Minutos más tarde vemos cómo Ishiki se encarga de guiar a los policías que llegaron al lugar porque él es el líder de la investigación. Mientras tanto, Ron se dirige hacia su habitación, aunque sin saber que Spitz lo sigue de cerca. Posteriormente, Ishiki ingresó a la habitación para informarle que el forense dictaminó una muerte por infarto, lo que coincide con las declaraciones del esposo, quien les dijo que su esposa iba mucho al hospital. Ron le consulta si el forense le reveló algo más, aunque antes de que Ishiki responda, decide golpear la pared consciente de que están siendo espiados. A continuación observamos que Ishiki, tras reunir a toda la gente de la posada, les cuenta que la mujer fue asesinada por su esposo, quien sabía sobre sus problemas cardíacos y por eso se quedó jugando junto al resto para tener una coartada, luego de colocar una astuta trampa, aprovechando que su esposa no veía bien sin sus lentes. Seguidamente les revela que además utilizó 2 canaletas para enfriar el agua de los baños termales y así provocar con el cambio de temperatura un ataque cardíaco en su esposa, después de intercambiar la cortina de los baños para guiarla hacia el baño de los hombres. Finalmente, el hombre se quiebra y confiesa su crimen, disculpándose con Michiyo, quien al parecer era su amante, y la otra mujer que había en el lugar, la cual se enfureció al descubrir lo que hizo. Horas más tarde, luego de que la policía se llevó al asesino,
camino, vemos como Ishiki descubre que nuestro chico fue capturado por Spitz, quien le reveló su verdadera identidad y los motivos de su visita. Sin embargo, Ron le confiesa que ya lo sabía desde antes, y tras humillarlo solo con palabras, logró que él le confiese que en realidad necesita de su ayuda para investigar la desaparición de su familia. Pero debido a que nuestro chico se negó, Spitz le asegura que se ganará su confianza para demostrar de que es alguien bueno, y que además piensa ayudarlo informando a sus superiores de que él ya no ejerce de detective. Luego, antes de marcharse, le dice que si algún día necesitan de su ayuda, no duden en llamarlo. A continuación, tras varios días desde su última investigación, Ishiki es asignado a una investigación conjunta debido a que los asesinatos que tienen convencionada la zona de Aichi llegaron a la ciudad. Por ello debe trabajar junto al famoso detective Omito Kawasemi, Ojo de Lince, lo cual lo hizo emocionar mucho. Seguidamente vemos que Omito Kawasemi irrumpe en el lugar, y luego de dejar a todos boquiabiertos por su obsesión al orden, decide humillar a Ishiki al revelarle que no posee ni un poco de actitudes para ser un detective, aunque se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que él era el detective asignado por Amamiya para la investigación conjunta. Por lo tanto, decide ignorar a Ishiki porque no piensa trabajar junto a él. Sin embargo, más tarde Ishiki llegó a la escena del crimen junto a Ron, quien, por supuesto, decidió utilizar un nuevo disfraz para no levantar sospechas de su trabajo, aunque Kawasemi al verlos le pide que se marchen porque solo retrasarán la investigación, y eso hizo enfurecer al prota, quien le dice a Ishiki que sin importar lo que pase, deben encontrar al culpable antes que Kawasemi. Por lo que, sin perder el tiempo, Ron decide capturar a Yamane, el ayudante de Omito, para que le comparta información sobre el caso, y de esa forma lograron descubrir que Kawasemi ya encontró al culpable, solo que por un descuido de Yamane se les escapó. De repente, Omito los interrumpe para confesarles que debido a eso, está obsesionado con atrapar al asesino por sí mismo. Aunque algo extraño sucedió, y es que el sujeto sospechoso de ser el coleccionista de manos es el hombre que hoy encontraron asesinado. Por lo tanto, el prota aprovecha la situación para investigar más de cerca el cadáver, y de esa forma descubrió que Kawasemi les está mintiendo. Por esa razón, le asegura a Ishiki que él será el encargado de resolver el caso. Finalmente, tras conseguir que Kawasemi le confiese la verdad sobre que todo el tiempo les ha estado mintiendo, decide llamar a Spitz, el cual informa a Ishiki que el hombre muerto frente a ellos es Minoru Mushanokouji, y que además, al estar en su casa, encontró que está obsesionado con las manos. Por eso también guarda su colección en el refrigerador, lo que lo convierte en el principal sospechoso. Por lo tanto, al escuchar esa información, Ron decide marcharse junto a Ishiki para hablar a solas antes de resolver el caso. Unos minutos después, ellos regresan junto a Kawasemi para indicarle que Minoru sí es el asesino que buscan, y que además se apuñaló a sí mismo, aunque para que pareciera un asesinato, alguien le quitó la ropa que llevaba en ese momento. Seguidamente, ante la sorpresa del famoso detective, le revela que el responsable de manipular la escena del crimen fue su ayudante Yamane, porque temía afectar su dignidad como policía, debido a que la primera vez que capturaron al sospechoso, él había perdido a sus esposas, lo que provocó que no pudiera evitar que Minoru se quite la vida. Por lo tanto, asustado por sus fallos, tomó la decisión de cortar las manos de Minoru y ocultarlo nuevamente para que cuando encuentren el cadáver, se piensen que además de huir, el coleccionista de manos se llevó las esposas que lo habían capturado, lo que ocultaría su fallo. Y aunque en un principio Yamane intentó negarlo todo, cuando escuchó las deducciones de Ishiki, no tuvo otra opción más que confesar su crimen, mientras se disculpa con Kawasemi por no cumplir con sus expectativas. Kawasemi, al verlo devastado, lo consuela, y antes de que la policía se lo lleve, le confiesa que él siempre tendrá un sitio a su lado para que puedan ser detectives privados, al igual que el prota e Ishiki. Unos días después, Ishiki visita al prota en su hogar, y allí descubre que Ron se compró una televisión, la cual lo volvió adicto a ver el programa Poderes Psíquicos, Verdad o Mentira, en donde ambos presencian un asesinato en vivo, luego de que el participante Dankichi Toragi, un psíquico de dudosos poderes, le ordenara morir a un voluntario para demostrar sus poderes ante la neurocirujana Mofu Usaki, quien no cree en sus habilidades, aunque al presenciar la muerte del voluntario, se quedó sin palabras. Mientras tanto, nuestro chico le revela a Ishiki que el programa se transmite en vivo, por ello no deberían perder tiempo y dirigirse al lugar del asesinato. A continuación, vemos a Ron recostado junto al cadáver del voluntario intentando encontrar alguna pista, mientras finge ser un admirador de Torage, a quien le pregunta cómo hizo para asesinar a su asistente. Y aunque Ishiki piensa que no es una pregunta adecuada, Torage, regocijándose por lo que hizo, les dice que obviamente lo mató con sus poderes psíquicos, lo que significa que ni la ciencia ni las leyes modernas pueden castigarlo por sus actos. Ishiki al oírlo se preocupó, porque si eso es cierto no podrá arrestarlo. Por su parte, Ron decide pedirle una firma a Torage y luego le permite marcharse. Posteriormente, Ishiki y nuestro chico se dirigen junto a la doctora Usaki para interrogarla. Ella se encuentra muy deprimida porque considera que
la muerte del voluntario fue su culpa, aunque les revela que después de revisar el cadáver, descubrió que la causa de la muerte fue veneno neurotóxico. Ron al oírlo le confiesa que supone lo mismo que ella, ya que la víctima tenía una mancha de aguja envenenada en la nuca. Usagi sorprendida le dice que está en lo cierto, solo que no comprende cómo Torage logró envenenar a la víctima desde su lugar. Ante esta situación, nuestro chico le revela que van a resolver el caso lo más rápido posible para que ella pueda marcharse a descansar. Más tarde, tras analizar nuevamente todo el asesinato junto al prota, Ishiki reunió a todos en el estudio de televisión para aclarar el misterio de la muerte en vivo, y para ello necesita reconstruir los hechos. Seguidamente, por más que Torage se negaba a colaborar, gracias a la torpeza de la doctora, lograron obtener su pluma, la cual Ishiki necesitaba para brindar sus deducciones. A continuación, les enseña cómo Torage utilizó un truco para pedirle a su ayudante que fingiera estar dormido, y luego que se suspendiera la emisión, aprovechó el caos a su alrededor para inyectarle veneno. Torage al oírlo comienza a negar todo lo que dice, aunque al ser descubierto sobre dónde ocultaba la aguja con veneno, el muy sinvergüenza había ocultado la aguja dentro de la pluma con el que escribía los carteles que aparentemente hipnotizaba a su ayudante. Entonces no le quedó más remedio que confesar la verdad. Debido a eso, Ron se molestó y utilizó sus poderes, aunque como siempre, Ishiki se encargó de detener al psíquico antes de que muera. Posteriormente, Ishiki decide hablar con Ron para reírse de que salvó nuevamente a otra víctima, aunque rápidamente descubrió que nuestro chico realmente está afectado por lo sucedido. Sin embargo, Ishiki, luego de conversar con Usagi, decidió buscar a Ron para convencerlo de que no deje atrás sus sueños, y tras conseguir hacerlo cambiar de opinión, lo invita a un viaje juntos hacia la isla de Nandam. Al día siguiente podemos ver cómo ambos viajan hacia Nandam. Durante el camino descubren que fueron invitados para que puedan brindar tranquilidad mientras disfrutan de las festividades, ya que hace tiempo ocurrió un incidente en la isla. Más tarde, nada más llegar a la isla, son llevados al observatorio de Nandam, el cual será su alojamiento, y allí el director, quien está encargado de ser su guía, les enseña todas las instalaciones. Por lo tanto, al dirigirse al observatorio, nuestros chicos conocen a los empleados del lugar, como la cocinera Unno, al presidente de gastronomía Don Sawa y a la fotógrafa Onodera. Sin embargo, de repente fueron interrumpidos por John Grizzly, un profesor de Blue y antiguo maestro del prota, quien rápidamente le consulta a Ron qué hace en este lugar, a lo que él le responde que solo está de viaje gastronómico. Seguidamente, el director le presenta a sus empleados tanto a Ishiki como a Grizzly, indicando que ellos son detectives invitados para que puedan evitar cualquier problema que se presente. Grizzly al oírlo le cuenta a Ishiki que hace 10 años las condiciones para ver a Leónidas eran similares a las actuales, y durante dicha festividad, tanto el director, quien era el padre del actual director, como otras 6 personas, murieron en un tiroteo, aunque nunca se encontró el arma homicida ni se identificó al asesino, dejando así el caso sin resolver. Finalmente, el director Jumonji les confiesa que organizó esta fiesta para de alguna forma homenajear a su padre, quien seguramente querría superar esa tragedia. Más tarde observamos que Ishiki, durante la fiesta antes de la lluvia de estrellas, decide hablar con Grizzly con la intención de que él le hable sobre Ron y sobre si realmente fue él quien presionó a los culpables hasta que murieran cuando aún era un estudiante. El profesor le cuenta que hace 5 años Ron participó en una práctica especial en conjunto con la policía, donde luego de hallar a los culpables fue encontrado aturdido y cubierto de sangre con el arma homicida junto a los cadáveres de los culpables. Por eso considera que él es el culpable en un 99%, ya que Ron no recuerda nada sobre lo sucedido. Posteriormente, cuando la lluvia de estrellas comenzó, Ishiki se siente muy feliz de haber aceptado la invitación, aunque de pronto tanto él como Grizzly escuchan un disparo dentro de la cúpula del observatorio, y tras ingresar al lugar con la ayuda del resto de invitados, descubren a Onodera muerta junto al cuerpo del prota, quien estaba durmiendo con el arma homicida a su lado. Pero Ron se despierta y muy preocupado, le confiesa que no recuerda nada después de recostarse en su habitación. Debido a ello, Grizzly le pide a todos que no se muevan, porque desde ahora son sospechosos. Sin embargo, luego de una pequeña investigación, deduce que el culpable no puede ser nadie más que Ron. El prota se niega a creer que él es el culpable solo por unas simples deducciones, aunque de repente descubrió que tiene la llave maestra del observatorio en su bolsillo, y por ello Grizzly le ordenó a Ishiki arrestar a Ron de inmediato. Pero más tarde, Ishiki, no conforme con la deducción de Grizzly, decide hablar con Ron y de esa forma descubre que él no es capaz de manipular un arma, lo que significa que no puede ser el asesino. Debido a eso, Ishiki decide marcharse rápidamente a investigar. A continuación vemos que Ishiki, tras investigar la cúpula del observatorio, se percató de que podría existir una posible grabación de lo sucedido, aunque antes de ser capaz de verlo, estaba por ser atacado por la espalda por Grizzly, quien al ser descubierto se disculpa con él porque lo confundió con un intruso. Seguidamente le revela que ya se le adelantó en hablar con todos los sospechosos
todos y luego de analizar sus coartadas, el único al que considera más sospechoso es a Rom, porque se fue a su habitación a las 10:30, mientras que el asesinato se dio aproximadamente a las 11 horas. Pero Ishiki aún así le asegura que Rom no es el culpable, y después intenta demostrarlo con las grabaciones del telescopio, aunque se llevó una gran decepción al descubrir que no hay nada relevante grabado. Sin embargo, Grizzly, al percatarse de que las luces del lugar fueron reventadas entre las 11 y la 1, se da cuenta de que olvidó algo muy importante. Por ello le pide a Ishiki que libere a Rom mientras le cuenta todo lo que descubrieron. Seguidamente vemos que el prota está feliz de que su inocencia se haya demostrado, y tras analizar junto a Ishiki cómo sucedieron las cosas, concluye que era imposible que le dispare a Onodera desde el otro lado del telescopio en una habitación completamente oscura sin siquiera poder dar un paso por los vidrios del suelo. Por lo tanto, ambos regresan a la habitación de Rom para intentar encontrar alguna pista sobre el asesino, aunque rápidamente descubren que todo está demasiado limpio. De pronto, mientras hablan sobre cómo el profesor Grizzly deseaba disculparse con Rom, escuchan un nuevo disparo y de inmediato ven caer a Grizzly a través de su ventana, por lo que ambos corren a toda velocidad para brindar su ayuda, solo que llegaron demasiado tarde, porque el profesor ya había muerto. Su muerte hizo preocupar a Rom, debido a que si el asesino es capaz de acabar con un detective de Blue, es un enemigo formidable. Posteriormente, ambos reúnen a todos los sospechosos e Ishiki se encarga de revisar las coartadas de cada uno, ya que cualquiera de ellos podría haber matado al profesor. Más tarde, tanto Ishiki como el prota revisan nuevamente la cúpula del telescopio y de esa forma nuestro chico fue capaz de resolver el misterio, aunque aún le falta hallar al culpable. De pronto, Orihime, la idol invitada al lugar, los interrumpió para pedirles linternas, ya que aún no está muy enojada como para molestarle. Debido a sus palabras, Ron logró saber quién es el asesino, y por eso le indica a Ishiki que llegó el momento de contraatacar. A continuación, nuestros chicos reúnen a todos en la cúpula del observatorio porque quieren capturar al asesino lo antes posible. Debido a ello, necesitan de toda su cooperación. Al escuchar sus palabras, los sospechosos de ser el asesino comienzan a alborotarse porque claramente los que no asesinaron a nadie se sienten amenazados al estar junto al criminal. Seguidamente, Ishiki le recuerda el incidente con el profesor Grizzly. Luego les revela que el asesino se tomó el tiempo de acercarse rápidamente al lugar en que cayó Grizzly sin usar paraguas para que ellos no se dieran cuenta de que se había mojado en la azotea al matar al profesor. Por esa razón, sin mayor misterio, Ishiki les indica que el asesino es el director Jumonji. Sin embargo, él velozmente comienza a negar sus acusaciones y además le dice que cómo podría explicar que también asesinó a Onodera, aunque se llevó una gran sorpresa cuando Ishiki le aseguró que ese truco ya fue resuelto. Por lo tanto, nuestro pelicastaño le explica que descubrió que él solamente fingió volver a su habitación en mitad de la fiesta porque en su lugar aprovechó para atacar a Onodera cuando estaba sola. Luego la llevó a la sala del telescopio donde ya las había disparado a las luces y también dejó a Ron dormido usando el mismo fármaco de antes. Mientras que antes de marcharse como toque final, pegó las puertas con pegamento para dejarlos encerrados. Sin embargo, como eso no explica el asesinato, les revela que además el asesino preparó un último truco muy sofisticado, utilizando el hilo de pesca que le dejó el señor Grizzly como evidencia, ya que lo usó para jalar el gatillo con el arma oculta en el conducto de ventilación, justo cuando alguien intentara activar el interruptor de la cúpula con la esperanza de pedir ayuda. Finalmente, mientras Jumonji continúa negando las acusaciones, Ishiki lo deja sin palabras al decirle que solamente el asesino podría saber que las lámparas del lugar no funcionaban antes de ingresar, y como él fue quien le solicitó a uno las linternas, no quedan dudas de su culpabilidad. El director, al verse acorralado, decide confesar sus crímenes y les asegura que Onodera merecía morir porque era una periodista encubierta que quería investigar sobre el crimen de hace 10 años. Además, le revela que la pistola que utilizó para asesinarla es la misma que se usó para el primer crimen hace años, ya que su padre fue quien asesinó a todos los invitados y al final se suicidó. Debido a eso, tuvo que ocultar toda la evidencia que encontró en ese momento. Rom, al oír las estupideces que Jumonji está diciendo, le ordena quitarse la vida, aunque justo a tiempo Ishiki lo evita. Sin embargo, el director, cansado de su carga, eligió suicidarse tomándose una pastilla de cianuro. Horas más tarde, la policía local llegó al lugar y se encargó de los cuerpos que quedaron en la isla. Mientras tanto, Ron le revela a Ishiki que ha decidido volver a trabajar como detective porque este caso se relaciona con el asesinato del que se lo acusó hace tiempo. Después le enseña la foto que tomó del cuerpo de Onodera y nuestro pelicastaño se sorprendió al observar que allí se encuentra la misma marca que Ron tiene en su cuello. Posteriormente, Ron se enfureció porque todos sus planes, al igual que la marca en su cuello, aparecieron luego de la práctica sangrienta, y por ello considera que todo fue una trampa. Debido a eso, le promete a Ishiki encontrar al responsable. Mientras tanto, en el barco de la policía podemos ver que finalmente Jumonji no murió y que además es cómplice de los policías, debido a que forman parte de la legendaria familia M, la más célebre de la historia criminal. Pero cuando él está
estaba muy emocionado por poder tener una nueva vida. Después de hablar sobre Ron, el policía frente a él le disparó sin dudar porque solo quería saber sobre el prota. Luego, el mismo policía reveló su verdadera identidad antes de hablar con su hermano, el líder de la legendaria familia M, para informar lo que descubrió. Días después, tras regresar de la isla de Nandam, vemos que la jefa Mamiya le revela a Ishiki que tiene algo especial para él. Seguidamente lo envía a la sala de conferencias, en donde lo esperaba la reportera Monkey Chikori, quien lo recibió muy emocionada mientras le cuenta que trabaja en el seminario Lime y que además ha venido para hacerle una entrevista para colocarlo en la sección de personas de la semana, debido a que resolvió muchos casos importantes últimamente. Posteriormente le revela que está muy interesada en los detectives, porque cuando era niña fue secuestrada y el único que resolvió el misterio fue justamente un detective de la policía, lo que desde entonces la llevó a pensar que los detectives son héroes. Y eso además la motivó a convertirse en una periodista que investiga casos sin resolver o casos imposibles por su propia cuenta, tal como él lo hace últimamente, lo que lo convierte en un héroe entre los héroes. Ishiki, un poco avergonzado y sorprendido por sus palabras, se puso nervioso porque ella cree que fue él el que resolvió esos casos complicados. Aún así, para no delatar al prota, decidió brindar la entrevista mientras se toman un té en una cafetería cercana. Sin embargo, para sorpresa del pelicastaño, al ingresar al lugar se encontró con nuestro chico. Debido a eso, decide hablar a solas con él, quien le revela que está en este lugar porque quería ayudar al dueño de la cafetería a cambio de que le enseñara a preparar el café con jarabe que tanto le gusta. A continuación, cuando Ron descubrió que su amigo está acompañado de una periodista de sucesos, además de llevarles una gran taza de latte de azúcar morena como regalo, le sugiere a Ishiki que se haga buen amigo de ella, debido a que será una gran fuente de información. De repente, el buen ambiente del lugar es interrumpido porque una cliente llamada Julie cayó muerta al suelo después de consumir veneno. Debido a eso, Ron le pide a Ishiki que llame de inmediato a una ambulancia y a la policía. Unos minutos después, Ishiki es informado de que había una cápsula de cianuro en la taza de la víctima, mientras que nuestro chico hace lo de siempre y se recuesta junto a la víctima. Aunque esta vez Chikori lo regaña porque el gran detective Ishiki tiene que encargarse del caso. Ron, al oírla, le confiesa que entonces, como sospechoso, puede quedarse tranquilo de que él sea tan bueno. Luego le informa a Ishiki de que solo 3 personas han podido colocar el veneno en el café de Julie, ya que tanto sus 2 amigas como él son los únicos que estuvieron cerca del café. Por lo tanto, rápidamente Ishiki se dispone a interrogar a los sospechosos, aunque tras escuchar a Hayame y a Tamada, Ishiki decide tomarse su tiempo para evaluar la situación, ya que Tamada aportó un dato interesante al revelar que Julie no tomó la taza frente a ella, sino que eligió la de atrás, lo que hace aún más difícil descubrir al asesino. Sin embargo, Ron, al percatarse de que Ishiki está en aprietos, usó su teléfono para indicarle que ahora debe investigar las redes sociales de la víctima y las fotos de Chikori. Pero aún así, luego de seguir las instrucciones de Ron, vemos que Ishiki comienza a desesperarse porque no puede encontrar ninguna pista, aunque cuando menos lo esperaba, el prota se acercó a él con su mirada característica para revelarle que posiblemente resolvió el caso. A continuación, tras hablar con Ron, observamos que Ishiki le cuenta a todos que el asesinato de Julie fue planeado, debido a que el asesino estaba consciente de que ella elegiría el café de detrás, ya que al revisar las redes sociales de la víctima, descubrió que era siempre el centro de las fotos, por lo que le gusta centrar la atención en sí misma, lo que la motivó a recoger el latte que se veía más perfecto, sin saber del veneno. Ayanami, al oírlo, cuestiona que todos eran similares, y él le responde que eso solo fue hasta cierto momento, porque antes de que el latte llegue a la mesa, el asesino pasó el dedo por los cafés sin veneno, lo que significa que la principal sospechosa es Ayanami. Ella, al escuchar sus deducciones, se quiebra en llanto y muy triste le revela que lo hizo porque Julie no soportaba no ser el centro de atención, e incluso hasta le robó a su novio. Ron, al percatarse de la situación, la presiona para que se quite la vida a golpes, lo cual provocó que ella se dirija sin pensarlo hacia una gran tetera mortal. Sin embargo, antes de que pueda herirse, fue salvada por Ishiki, el cual la golpeó con una gran bolsa de café. Finalmente, unos minutos después, podemos ver que Ayanami fue encarcelada, mientras que Ron, ofreciendo los servicios de la cafetería, intenta que Ishiki se haga un buen amigo de la periodista. Al día siguiente nos trasladamos al Hospital Policlínico Japón Oriental, donde Usagi se encarga de hablar con el prota por su problema de presionar a los asesinos. Ella le revela que su tendencia es algo inconsciente y no congénita. Por esa razón, necesita hacerle más pruebas en un laboratorio especializado. Nuestro chico, al oírla, se entristeció. Por otro lado, Ishiki se sorprendió al ser informado de que debe viajar hacia Aichi por trabajo. A Mamiya, un poco molesta, le revela que además tendrá que ver a la escoria de Kawasemi, porque desde la detención de su subordinado, su tasa de detención de criminales ha caído en picada, aunque luego le confiesa que eso es algo bueno,
bueno, porque si sigue así, perderá su oportunidad de ser subdirector general de la policía, lo que le permitirá a ella tomar ese anhelado cargo. Más tarde podemos ver que nuestro chico e Ishiki viajan juntos hasta la estación de Nagoya, donde sus amigos se separan momentáneamente porque Ron tiene que visitar el laboratorio del que Usagi le habló, mientras que Ishiki debe buscar a Kawasemi en la central de policía de Aichi. Posteriormente, unas horas después, observamos a Ishiki caminando por la ciudad luego de terminar el informe para la central policial, aunque lamenta no haber encontrado a Kawasemi. Sin embargo, tras unos minutos caminando, de repente se sorprendió al verlo en la calle Uramonsen trabajando de manera poco profesional y cometiendo muchos errores, lo que es algo atípico en él. Por lo tanto, decide que lo mejor sería hablar con Kawasemi en el bar de fideos. Allí descubre que él no está pasando por un buen momento, aunque también le pidió que le informe a Mamiya que no piensa rendirse y abandonar sus sueños. A continuación, ambos se dirigen a la tienda de Ozumi para que Ishiki pueda comprar recuerdos de su viaje, pero de pronto su atención es atraída por un aviso que advierte sobre el camaleón loco. Debido a ello, Kawasemi le cuenta a Ishiki que es un asaltante muy problemático, que se dedica a robar celulares a los estudiantes, y aunque se presume que es siempre la misma persona, lo más extraño es que su apariencia es distinta cada vez. Sin embargo, mientras ellos hablaban, fueron interrumpidos por el ataque del camaleón loco a un joven. Por esa razón, Ishiki se encarga de perseguir al ladrón, solo que tras una pequeña persecución, perdió el objetivo de vista, y la única pista que tiene es que ingresó a una tienda de ropa, donde sorprendentemente, nadie posee la apariencia del sujeto que vio, por lo que ahora tanto él como Kawasemi se disponen a encontrar al ladrón, aunque para sorpresa de Ishiki, cuando creía que podría ver al famoso detective en acción, se quedó sin palabras al observar que él no fue capaz de usar su famoso ojo de lince, lo que lo decepcionó, ya que si no pueden descubrir algo de inmediato, deben dejar marchar a los sospechosos. Pero tras dejar partir a los sospechosos, Ron llegó a la tienda, aunque para sorpresa de Ishii, fue debido a que lo capturaron como sospechoso. Por esa razón, rápidamente ordenó que lo liberen. Seguidamente Ron le revela que luego de escuchar los detalles de la investigación, tiene una conclusión, y es que Kawasemi estuvo equivocado todo el tiempo, ya que las víctimas no eran solo estudiantes, sino que en realidad eran estafadores que siempre llevaban traje para hacerse pasar por cobradores. Por lo tanto, piensa que el camaleón loco está relacionado con las víctimas, debido a que quizás se robaba los celulares para eliminar pistas de sus comunicaciones. Finalmente, Ron comienza a molestar a Kawasemi por no poder utilizar su ojo de lince, y eso provocó que por orgullo, él vuelva a ser capaz de analizar todo al detalle, lo que facilitó saber quién es el culpable que buscan. Ante esta situación, Kawasemi, apoyado por los policías locales, logró hallar la sudadera roja del sospechoso, aunque aún así no consiguió encontrar el teléfono que se robó. Ron, al percatarse de eso, le revela que el teléfono está más cerca de lo que cree. Horas más tarde descubrimos que gracias al prota, los policías colocaron una trampa en la tienda, y cuando el camaleón loco intentó regresar a por el teléfono, fue emboscado tanto por los agentes de seguridad como por Kawasemi, quien les demuestra a todos que ha recuperado su ojo de lince. Varios días después nos dirigimos al hogar de Ron, donde nuestro chico se reúne tanto con Ishiki como con Speed, debido a que tomó la decisión de ayudarlo a encontrar a su familia. Seguidamente vemos a Ishiki preocupado porque Speed se ve un poco desanimado, y Ron le revela que es debido a la absurda condición que él impuso para ayudarlo, la cual consiste en traer el archivo de Blue sobre la práctica sangrienta, ya que logró conseguir la parte de la policía de Scotland Yard por sí mismo, aunque descubrió que existe una parte importante suprimida. El pelicastaño al escucharlo le consulta si cree que con esos archivos podrá probar su inocencia, y Ron le responde que por más que eso es importante, en realidad está interesado en el posible tratamiento médico que aplicaron sobre él cuando lo trataron tras la práctica sangrienta, debido a que hay 3 horas en las que no recuerda nada. Por lo tanto, les revela a ambos que si quizás encuentran esos archivos suprimidos, pueden hallar un tratamiento para su problema de presionar a los asesinos, y además así encontrará a quien le robó 5 años de su carrera detectivesca. Sin embargo, Ishiki lo regaña por obligar a Spitz a traer esos archivos, ya que considera que deberían buscar a su familia igualmente, a lo que Ron les responde que no será tan fácil como lo piensa, pero el pelicastaño le indica que tienen que intentarlo igualmente, porque él hizo mucho por ellos, y además son amigos. Al escucharlo, Spitz comienza a llorar de emoción, confesando que se arrepiente de haber dudado de ser capaz de conseguir esos archivos, por lo que muy animado le indica al prota que si encuentra a su hermano, le traerá los archivos que pidió. Finalmente, con todo aclarado, Ron les dice que entonces viajarán de inmediato hacia Yamanashi para comenzar con la investigación, debido a que es un pueblo que el hermano de Spitz solía visitar. A continuación podemos ver que luego de unas horas viajando a través del bosque, nuestros chicos ven a lo lejos a Yadamura, un pequeño pueblo donde Spitz les cuenta que desapareció su hermano. Al llegar al pueblo se sorprenden al encontrar tanto al alcalde como al resto de gente discutiendo. Debido a eso, Spitz se adelantó para hablar con el alcalde, quien al verlo le revela si se acuerda
acuerda de él. Después les cuenta que la discusión es por la construcción del embalse, ya que cierto forastero vino a pedirles que se marchen del pueblo. Pero dicho forastero lo interrumpe para recordarle que es un representante del gobierno, y eso provocó que los aldeanos enfurecidos le aseguren que Yadagami no permitirá que inunden el pueblo. Ishiki pregunta a qué se refieren, y el folclorista Muroi le cuenta que él es el dios serpiente que protege el pueblo desde tiempos ancestrales. De repente, el representante del gobierno, cansado de las tonterías de los aldeanos, les asegura que al día siguiente comenzará a trabajar, y les advierte que si se interponen en su camino, serán denunciados. Más tarde, mientras nuestros chicos se encontraban junto al alcalde, se sorprenden al ver la torrencial lluvia que cae sobre el pueblo, y él les dice que se trata de la furia de Yadagami. Por esa razón, les recomienda ingresar a su casa. Sin embargo, antes de hacerlo fueron interrumpidos por Mi, la nieta del alcalde, la cual está sorprendida y feliz de que Spitz haya regresado al pueblo. Por lo tanto, les pide que se sientan en casa. Unas horas después, durante la cena, Spitz le muestra a sus compañeros una foto de su hermano del día en que desapareció, y además les cuenta que por más que lo intentó, jamás pudo encontrarlo, al igual que la policía, que no fue capaz ni de encontrar una pista. De pronto, Ishiki lo interrumpe para enseñarles que una extraña serpiente blanca se encuentra enrollada sobre un cuerpo en la cabaña donde se aloja el oficial del gobierno, y debido a eso todos se dan prisa en ayudarlo, aunque al llegar descubren que todo ha desaparecido de la cabaña. Al otro día, Ishiki nos cuenta que los policías hallaron el cuerpo del oficial bajo la cascada lejos del pueblo, con marcas en el cuello similares a las escamas de una serpiente, lo que significa que ahora nuestros chicos tienen un nuevo crimen que resolver, por lo que tras recorrer el pueblo interrogando a las personas que consideraban importantes, decidieron repasar lo que había sucedido, y eso los llevó a concluir que lo mejor sería investigar nuevamente la cabaña del oficial muerto. Sin embargo, la policía que estaba encargada de hacerlo antes que ellos, les reveló que no se encontró ninguna pista ni ninguna habitación secreta, lo que decepcionó a Spitz, quien comienza a creer que Yadagami realmente existe, y que además fue quien se llevó a su hermano. Pero, para su sorpresa, cuando se asustó al creer ver una serpiente blanca, nuestro chico resolvió el caso, debido a que tras observar atentamente a la cabaña, se percató del truco de desaparición del supuesto Yadagami. Por lo tanto, horas después vemos como Ishiki reunió a todo el pueblo para explicarles paso a paso cómo sucedió el asesinato del pueblo. Él les cuenta que la noche anterior, luego de ver a Yadagami cuando llegaron a la cabaña, a su compañero se le cayó una botella de jarabe al suelo y lo manchó, aunque al volver en este día, la botella estaba lejos de la mancha. Además, cuando Spitz creyó ver una serpiente en el río, en realidad era una roca atada con una cuerda. Por esa razón, esos descubrimientos, sumados a que la noche anterior oyeron un ruido al entrar a la cabaña y que el santuario también permaneció cerrado, les permitió descubrir la clave sobre el truco de desaparición, ya que el supuesto Yadagami que vieron en realidad era una ilustración pegada al tatami, la cual fue puesta de pie utilizando la roca que antes hallaron y colocaron en otro extremo enganchado a la puerta. Sin embargo, cuando ellos ingresaron a la cabaña, hicieron caer el tatami, y ese fue el ruido que escucharon, aunque luego de su partida el culpable se encargó de retirar el dibujo del tatami, solo que al hacerlo, lo levantó provocando que la botella de jarabe se moviera del lugar. Ante esta situación, cree que el culpable no quiere que culpen a los vecinos, y por eso planeó un crimen imposible, lo que significa que necesitaba que alguien viera el truco. Por lo tanto, piensa que el asesino es el alcalde, quien fue el responsable de llevarlos a esa habitación con vista a la cabaña. Él, al oírlo, se niega a aceptar a sus acusaciones y le cuestiona que ni siquiera han sido capaces de encontrar el arma homicida. Ishiki se percata de que tiene razón, porque dejaron un cabo suelto, pero Ron lo interrumpe para decir de que el arma homicida es la cuerda del santuario, la cual hoy está atada de forma diferente al día anterior. Al escucharlo, Ishiki le indica al alcalde que de ser así, la cuerda tendrá tanto la piel de la víctima como las de su mano. El anciano, al descubrir que está acorralado, confesó su crimen. Ron, al igual que siempre cuando oyó eso, inconscientemente empezó a ejercer presión para que se quite su vida, solo de que antes de que el alcalde caiga por la cascada, fue salvado por Ishiki. Sin embargo, de repente el trozo de la montaña bajo sus pies se destruyó, aunque nuevamente, antes de caer, Ishiki fue capaz de salvar tanto su vida como la del alcalde, solo que aún colgaban desde el precipicio. Pero de repente un extraño desde el bosque lanzó una cuerda para que puedan subir a través de ella. Ron, al percatarse de eso, intentó ver al individuo, solo que al no lograrlo fácilmente, decidió ayudar a su amigo. Más tarde, tras el acercamiento del alcalde, nuestros chicos se reúnen con Mi, aunque de pronto Ron le pide al extraño que lanzó la cuerda que deje de ocultarse, y para sorpresa de todos, el hermano de Spitz se dejó ver. Por lo tanto, Ishiki le revela a su compañero que descubrieron a su hermano debido a las historias que oyeron por el pueblo, y además porque la primera vez que vieron a Mi fue cerca de la cascada junto a una bolsa térmica, lo que asumieron que era para alguien que vivía en las montañas. Ron, por su parte, le revela que lo más importante fue la reacción de Mi al ver a Spitz por primera vez, lo que lo hizo pensar que quizás la persona a quien llevaba comida era para
parecida a él. Spitz al oírlo se enfurece con su hermano y le cuestiona el haber desaparecido de su vida, a lo que él le cuenta que todo comenzó hace 15 años cuando visitó este pueblo para investigar, y el alcalde le contó sus problemas con la construcción de una presa. Debido a eso le recomendó usar el truco de los poderes de Yadagami, pero por más que lo dijo en broma, tiempo después descubrió que él siguió su consejo y sumado a eso, 4 años más tarde, acabó en la mira de cierta organización criminal, lo que lo llevó a tener que ocultarse en ese lugar. Finalmente les revela que por su culpa el alcalde asesinó al oficial del gobierno, debido a que descubrió su presencia y comenzó a pedirle dinero a cambio de guardar el secreto, o de lo contrario, haría pública su información. Por lo tanto, ahora le pide a Ishiki que lo arreste en lugar del alcalde, aunque Ron le dice que quizás sus conjeturas están equivocadas, porque en realidad el alcalde solo quería proteger los sentimientos de su nieta hacia él. Seguidamente le indica disimuladamente a Ishiki que llegó el momento de regresar a casa porque el caso ya fue resuelto. Al día siguiente vemos a Spitz dispuesto a cumplir con su parte del trato, solo que antes de encontrar los archivos fue sorprendido por la directora, quien le asegura que por su intento de robo tendrá que prepararse para las consecuencias. Más tarde observamos al mismo Spitz visitar a Ron y a Ishiki, a quienes le miente que los archivos no estaban en Blue, aunque les revela que trajo una tableta con un mensaje encriptado de la directora. Posteriormente, Ron decide leer el mensaje frente a ellos y así descubre que los datos que busca fueron robados tanto de los archivos de la policía como los de Blue. Además, ella le confiesa que la sangre encontrada en la escena del crimen nunca fue suya ni de las víctimas, aunque al no poder limpiar su nombre resolviendo el misterio, solo les quedó echarle la culpa de todo. Por lo tanto, lo asegura que la única organización capaz de hacer algo así es la familia M. Sus palabras sorprendieron a nuestros chicos. Spitz les cuenta a Ishiki que la familia M es la organización criminal más grande del mundo, lo que significa que si un crimen se involucra con ellos, nadie podrá resolverlo. Seguidamente, Ron continúa leyendo el mensaje y eso les permite saber que la directora sabe sobre un espía de dicha organización en Blue. Por esa razón, le solicita su ayuda para encargarse de hallar la verdad. Nuestro chico, al terminar de leer el mensaje, le confiesa a sus amigos que está muy emocionado porque está decidido a sacar a la luz a la familia M. Por otro lado, observamos que en la familia M existe una discusión entre Winter Moriarty y su hermano mayor, el líder de la organización, Milo Moriarty, debido a que ella considera que no fue sensato dejar con vida a alguien como Ron. Pero él le recuerda que Ron también es su hermano, por más de que lleva la sangre de Sherlock Holmes en su interior, y por ello quiere ponerlo a prueba para determinar si es digno de pertenecer a la gran familia Moriarty cuando haya renunciado a sus deducciones. Y bueno, de esta manera termina esta emocionante primera temporada, llena de sorpresas y misterios resueltos, pero también de nuevas incógnitas. La revelación más impactante es que Ron podría estar relacionado con la familia M, y además llevar la sangre de Sherlock Holmes. Pero lo más extraño es que nuestro chico no parece recordar nada de eso. ¿Será que Ron descubrirá la verdad sobre su pasado y lo que significa realmente para él ser parte de la familia Moriarty? Pues bueno, estas y muchas más respuestas las tendremos en la segunda temporada, la cual se acaba de estrenar, así que aquí te estaré dejando la segunda parte en pantalla para que la vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.